Que buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. ¿Se oye? Sí. Como ha dicho Jorge, pues no es la primera vez que viene Ricardo, entonces yo pensaba decir que lo iba a presentar a unos sí y a otros no, pero tú me has acortado bastante el camino. Estuvo aquí, como ha dicho Jorge, Ricardo Guadalupe en otra ocasión, en febrero de 2010, si no recuerdo mal, para presentarnos su libro que era Palabras Literarias. Y este libro nació de la recopilación de los contenidos del programa El Planeta de los Libros de la Radio Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde Ricardo llevaba la sección titulada Palabras. Y los que estuvieron en aquella ocasión y luego adquirieron el libro y lo leyeron, y aquí hay otros volúmenes que ha traído Ricardo, más que palabras eran palabronas, ¿no? Eran palabras difíciles pero muy interesantes porque eran pertenecientes a figuras literarias. Y un placer leer ese libro por lo instructivo que era y por todo el sentido del humor que también encerraba. Pero como Ricardo es bastante inquieto, tiene un espíritu muy inquieto, pues vino aquí desde Valencia y le gustó la luna de Valencia porque se volvió para allí y siguió escribiendo, y hoy en día está aquí precisamente por eso, por su libro Frases en el Muro, que es el proyecto que se hizo realidad y nos lo trae hoy. Lo cierto es que en aquella ocasión yo hablé mucho y creo que muy bien de Ricardo, me reitero y me reafirmo todo lo que dije en aquel momento porque era cierto y Ricardo es así de estupendo. Yo lo puedo afirmar porque lo conozco también personalmente, y porque hemos compartido muchos buenos momentos unidos por la literatura, que fue la que nos dio lugar a que nos conociéramos y a que formáramos parte de un proyecto común, Fahrenheit 451, perteneciente a la Asociación de Personas Libro. Y como decía antes, Ricardo es un espíritu inquieto y cuando llegó a Valencia, pues fundó allí la Asociación Personas Libro, los narradores orales de Valencia, y continuó allí con la labor que teníamos aquí. Y de esto hace un año o algo así, porque tú viajas mucho, has viajado mucho, y no solo en el tiempo, no solo en el espacio, gracias Luis, ha sido tu verdad, sino también a través del tiempo. Y me explico, que estoy un poco aquí raro. Es que el libro que trae hoy, Frases en el Muro, un diccionario de intuiciones, ha ido viajando en el tiempo, porque hace mucho tiempo, aunque Ricardo es joven, pero hace bastante tiempo que Ricardo escribió la primera frase en el muro, en este libro que trae hoy. Y para ello yo creo que nadie mejor que Ricardo para contarnos cuánto tiempo hace que pensó en una frase y dijo, esta va bien para mi muro. Así que buenas noches, Ricardo, bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Gracias María, gracias Jorge. Gracias a la Ateneo de Marbella, es un placer volver aquí. Yo estoy viviendo aquí en Málaga año y medio. Hoy nos ha recibido además este gran día ya de verano prácticamente, con este calor. Y sí, el primer libro se llamaba Palabras Literarias. Ahora he dado un paso más, he llegado a las frases, ¿no? A la combinación de palabras. Y sí, es cierto que son frases que empecé a escribir desde la época del instituto, nada menos. Desde pues, prácticamente 16 años, luego otras surgieron a los 20, a los 25, etcétera, ¿no? hasta la edad que tengo actualmente.
Y aunque hay algunas de esas frases con las que igual ya no me identifico, las veo más lejanas, ¿no? por la edad, ¿no? por la diferencia de edad, sí que he querido respetarlas porque tuvieron su momento, ¿no? y su causa. Y si algún lector de esa edad las lee, pues espero que se pueda sentir identificado, porque eso es lo que busco con estas frases, que los lectores se puedan sentir identificados con alguna o algunas de ellas. Ricardo, a mí me gustaría que nos explicaras un poco la ilustración de la portada, obra de una amiga común, de María Jesús Campos, Chus como nosotros la llamamos, porque yo creo que hay bastante simbología en ella, aunque parece muy sencilla, pero la ilustración me parece a mí que tiene un poquillo de miga. Bueno, María Jesús Campos, Chu para los amigos, es también narradora, como María y como yo. Nos gusta la palabra vinculada, ¿no? Narrar textos literarios, y al mismo tiempo también es ilustradora. Entonces, me hacía mucha ilusión que fuera María Jesús quien hiciera la portada del libro, y entonces yo le leí la siguiente frase, que tenía escrita pensando en la posible portada del libro. Le dije lo siguiente: entre el cielo estrellado y el suelo, alguien escribe en una pared de cal a modo de lienzo en blanco. Sobre ella escribe, escribiéndose sobre sí mismo. Bueno, pues no sé cómo, pero parece que captó bastante bien la idea, porque aquí tenemos a un personaje que al mismo tiempo que está escribiendo sobre un muro, esas frases están también sobre él, están dándole forma, contenido, le están dando palabra, ¿no? Este personaje de algún modo soy yo. A mí la palabra escrita me ha dado contenido, me ha dado fondo, me ha dado, bueno, de alguna manera identidad. Y luego lo que añadió, digamos, María Jesús, sin yo decirle nada al respecto, fueron las estrellas. Las estrellas que están en lo alto y que me recordaron a una frase muy similar a la que yo le había entregado a María Jesús, y que es ni más ni menos que de Emmanuel Kant, que dijo lo siguiente. Dijo: dos cosas colman el ánimo con una admiración y una veneración siempre renovadas y crecientes, cuanto más frecuente y continuadamente reflexionamos sobre ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Esta frase, ni más ni menos que está en su epitafio. O sea, después de toda una vida de estudio y una amplia bibliografía filosófica, como que llegó a una conclusión tan sencilla como esa, ¿no? Y que María Jesús, de manera inconsciente, pues plasmó también. Yo también me preguntaba, la sociedad, que el mundo en general ha cambiado mucho, ha sufrido un cambio dramático. ¿Tú crees que el lenguaje, las expresiones, las palabras se han renovado o ha pasado como con los recursos naturales, que casi están agotados y están gastados y hay que sacar expresiones nuevas? Claro, ahí el lenguaje es algo vivo. A mí me gusta verlo siempre como un ser vivo, ¿no? Que siempre están en plena transformación. Hay palabras que existen ahora, pero no existieron siempre. Hubo un momento dado en que surgieron, ¿no? Y luego se consolidaron con el uso. Y también tiene que llegar el momento de su muerte, el momento de la transformación, de renovación de ese lenguaje, ¿no? Es lo que yo he tratado de hacer con este diccionario, porque el subtítulo del libro es un diccionario de intuiciones. ¿Por qué? Porque las frases aluden a una serie de conceptos que están ordenados de la A a la Z. O sea que yo he hecho el siguiente ejercicio. He cogido por un lado un diccionario convencional y luego, el diccionario que yo he elaborado, ¿no? Y he comparado esas frases un poco ya gastadas, un poco también genéricas, que intentan abarcar una amplia realidad, y luego comparándolas con las frases más personales y más concretas, que son las mías que no pretenden ser verdades absolutas o definiciones de diccionario, sino una visión particular para animar a que cada uno cree su propio diccionario, a ser posible. Ha habido gente que me ha dado una gran alegría haciendo su propio diccionario. Antes comentábamos que este es un libro para ojear, para recrearse palabra por palabra o frase por frase, sin necesidad de leerlo del principio a fin del tirón, digamos. Y es un libro también para tachar, hacer notas al margen, reescribir o utilizar las frases que os gusten, porque estas frases, en el momento que están aquí, ya no son mías, ya son del lector.
En el proceso literario normalmente se habla mucho del autor, ¿no? De la figura del autor, pero yo le doy igual importancia a la figura del lector. El proceso literario para mí incluye al lector. No diría finaliza, porque luego hay un feedback, ¿no? Yo recibo muchas veces comentarios de lectores que me alimentan a mí también como autor. Bueno, yo también soy lector de autores, por supuesto. Entonces, ahí en ese proceso incluyo al lector, porque además no hay dos interpretaciones iguales. Me sorprende mucho y me agrada que la interpretación de una frase, de una misma frase, puede ser muy diferente a la que pueda hacer un amigo o otro compañero. Pues hablando de definiciones, de frases, si te parece, pasamos un poquito a las definiciones de intuición, a las intuiciones que tú describes, pero antes, ¿por qué un diccionario de intuiciones? ¿Por qué frases en el muro, un diccionario de intuiciones? Ese título. Sí, es que, gracias María, me apetecía comentar esto, ¿no? El motivo del título. En un primer momento iba a ser un diccionario de intuiciones, porque intuición como contraposición al concepto, ¿no? El concepto como algo ya un poco anquilosado, obsoleto, y la intuición como algo renovador, ¿no? Renovador pero no definitivo. Insisto, esto es una cadena de definiciones en el proceso del tiempo, ¿no? Vale, ese iba a ser el título. Lo que ocurre es que el verano pasado, precisamente aquí en Marbella, estuve de vacaciones con un grupo de amigos y una amiga del grupo estaba enganchada a Facebook. Seguro que vosotros conocéis a más de uno enganchado a Facebook, ¿no? Y bueno, me entró curiosidad. Yo debo reconocer que no tengo Facebook. Mal hecho, lo sé, pero bueno, lo tengo pendiente. Me entró curiosidad, quise ver en qué consistía. Me lo explicó esta amiga y entonces probé a incluir algunas de las frases del libro que ya estaba hecho, aunque todavía no publicado, en su muro, que yo todavía no sabía que se llamaba muro, ¿no? Pero bueno, el efecto fue que automáticamente generó una serie de comentarios y funcionaba. Son frases que en ese mundo de las redes sociales, con este lenguaje breve, directo, ¿no? Que bueno, no solo funciona en las redes sociales, sino también debido a las nuevas tecnologías, pues en los móviles, en Twitter, en Internet, bueno, en política también. Yo estuve trabajando en política y ya, aunque me pedían un texto de unas dimensiones para rellenar un espacio de tiempo, también me pedían unas frases concretas como titulares para que los periodistas pudieran recogerlas, ¿no? Entonces, no me pensé, dije, frases en el muro. Estas frases son válidas para ese tipo de espacio, ¿no? Tan actual. Muy bien, pues yo tengo aquí seleccionadas algunas intuiciones, definiciones, momentos, las llamamos como tú quieras, y de la palabra amoroso yo he seleccionado lo que yo interpreto como dos momentos diferentes del proceso amoroso. Este sería al principio, digo yo. Siempre me intrigaron las flores de su terraza. Las imaginaba fabricadas por ella misma, como si fuera capaz de hacer cosas así, inventar algo que luego pudiera echar raíces. Nos vemos como a través de un catalejo. Yo te miro por el ojo en que apareces grande, llenándolo todo. Tú me miras por el otro lado del catalejo, en el que aparezco pequeño, un punto, perdido entre todo lo demás. Bueno, muchas gracias María. Las frases han ganado mucho gracias a tu lectura, está claro. A mí me da, reconozco, y lo comentaba antes, que me da cierto pudor, ¿no? El otro libro era teórico, bueno, recogía recursos del lenguaje, y claro, es mucho más personal. Estas frases las he escrito yo y son muy personales. De hecho, también lo comentaba antes fuera, ¿no? Que no he pretendido complacer a todo el mundo, porque además eso es imposible, sino que son frases que, bueno, las he sentido así y las he querido plasmar así. Pueden gustar más, menos, pero bueno, yo creo que en la literatura hay que, sobre todo, tratar de ser auténtico, ¿no? Que es lo que he tratado de ser yo. Tiene mucho protagonismo en el libro, por supuesto, el amor. La palabra amor es la que tiene más frases. Incluso hay una palabra más, que es la amoroso,
la que ha mencionado María, que también tiene igual o más número de frases. Para mí el amor es lo más importante. Y estas concretamente que ha leído María, pues son, digamos, de las frases más líricas, ¿no? Poéticas. Hay frases en el libro reflexivas, hay frases que me han llegado a decir que pueden entenderse como microrelatos porque evocan a una historia más amplia, y hay frases, pues sí, poéticas como estas que tan magníficamente has narrado. Muchas gracias. Felicidad. Una casa sacudida de carcajadas. ¿Piensan que quien ríe es feliz? ¿Qué opináis? Bueno, a todo esto, es cierto que la otra vez era la primera presentación que hacía, ¿no? Me traje un portátil, yo no sé, algunos estabais aquí presentes. Has mejorado mucho. También, también digamos, por claro, por inseguridad, pero le propuse a María tener un diálogo, porque creo que bueno, se da más pie a la improvisación, a la participación, ¿no? Involucrar más a la gente que asiste. Y nada, te estoy muy agradecido por aceptarme el reto. Entonces yo lo que quiero decir con esto es que si en cualquier momento pues tenéis alguna opinión sobre alguna frase, pues adelante. O sea, estamos entre amigos. Felicidad, una casa sacudida de carcajadas. Yo no sé cómo la veréis vosotros, pero yo es que esto lo he vivido, ¿no? Y es lo más cercano a la felicidad que he conocido. Es que son momentos que además cuando hay una gran carcajada es un momento pletórico y yo también creo que es lo más cercano, por lo menos en mi pequeña opinión, es lo más cercano a la felicidad. Además es que es muy terapéutica, ¿no? La risa. Se mueven todos los músculos del cuerpo. Ricardo, a mí me gusta, me da una muestra de inteligencia y de, como toda la gente inteligente, de modestia, entre comillas, que hayas pensado en poner intuición, como si fueran menos importantes que reflexiones, pensamientos, una cosa más leve, pero muchísimo más profunda y desde luego más valiosa para un artista, para un creador. El arte es parte de una intuición, de una realidad que está más allá de nosotros. Y aquí veo algunas frases que son verdaderamente unos aciertos profundos, algunos muy dolorosos, como este: desilusionado es el traicionado por el futuro. Más bien por el pasado. Después hay alguna erótica, el beso, el ángulo cambiante que forma tu boca y la mía. Hay verdaderos aciertos. La vida, imagina que eres un piano, procura tocar todas las teclas de tu teclado. Parece que el libro promete mucho a partir de estas dos pequeñas, de estos dos folios. Otra palabra que tiene muchas frases es la palabra sexo. No he recogido ninguna en esa selección, porque, bueno, digamos que quien quiera profundizar más en las frases, pues ahí tiene el libro, ¿no? Son 439, en esta selección no sé si son 20, y hay gente que le cuesta más, ¿no?, entrar en ese tipo de palabra, en la palabra sexo, ¿no? Entonces ya lo dejo a su elección, ¿no? Que cada uno, si quiere... Hablábamos antes de las frases políticamente correctas, políticamente incorrectas. Hay frases políticamente incorrectas. Qué bien. Y desde luego son luego las más polémicas y con las que la gente se queda más en la cabeza, aunque al principio la reacción es como, ¿no?, más... Pues tú no lo digas aquí, guarda un poquito en la caja de sorpresas. Sí. Perdón si me perdonáis todos, si me un poco de más la basa, pero te quería también felicitar porque frases en el muro, sí, el muro de Facebook, pero también están los muros de las calles, que tenemos que volver a recorrer, estar juntos por las calles y pintar en los muros, y pintar en un muro de nuestra casa ideas, las ideas de nuestros amigos que llegan, y además que nos rescatan un poco de la penuria que está
viviendo el lenguaje en el llamado Twitter, con cantidad de gente que está olvidando el lenguaje y convirtiéndolo en algo extraño de 140 caracteres, sí. y nada más, y en abreviaturas y nada más. Entonces, todos los que luchemos por el lenguaje en todos los sentidos, desde pequeñas frases hasta enormes novelones, yo le quiero transmitir mi cariño. Gracias. Hay gente que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, también una frase puede valer más que 1000 palabras. Claro que frases en el muro se refiere también a las frases que aparecen en los muros físicos, ¿no? Y que frente a las cuales tantas veces nos hemos parado y nos han hecho pensar. Yo tengo que reconocer que a raíz de la publicación del libro he hecho mi propia colección de fotos de frases en muros. Hay algunas muy poéticas, la gran mayoría son anónimas, pero son muy, claro, cercanas, porque están en la calle, no hace falta comprar ningún libro y en cambio te están transmitiendo mucho y en muchos casos están haciendo civilizar, están humanizando las calles, ¿no? Viendo que hay voces que no consiguen tapar, ¿no? Entonces, y también en pancartas. Y también en pancartas, Lo que pasa es que también te digo que, lo digo porque en alguna presentación ha surgido el tema más reivindicativo, más de pancartas, de panfletos, y yo, aunque tengo mi propia opinión personal, no quiero... La gente enseguida te tiende a clasificar, y yo no quiero que me clasifiquen, que me encasillen ni de una opción política ni de otra. O sea, estamos hablando de lenguaje. El lenguaje nos es útil para todos como seres humanos que somos. Es cierto que con la reflexión siempre se gana, sea uno de una ideología o de otra. Y bueno, insisto, ¿no? O sea, yo tengo amistades, afortunadamente, de todas las opciones políticas. Con todos me quiero entender, con todos trato de entendernos, y para eso está el lenguaje, para comunicarnos y llegar a consensos. Yo creo que la comunicación, esto lo dijo Teresa de Jesús nada menos, es la principal necesidad del hombre, y así lo siento yo, yo leyendo autores he encontrado respuestas que no encontraba, por ejemplo, en libros de texto, que no encontraba en los padres. Entonces, para mí la literatura me ha abierto un mundo, me ha abierto el corazón, la mente. Yo, digamos que con esto trato de aportar mi granito de arena por si alguna persona puede llegar a estar en una situación parecida a la que estaba yo en cada momento puntual en los que escribí la correspondiente frase, y le puede ayudar, ¿no? Hay frases que yo llamo terapéuticas, que no las he mencionado antes, pero que están. Porque promueven una acción, digamos, sanadora en quien la pueda leer, si es que padece ese momento crítico que yo podía vivir en el instante en que la escribí. Por ejemplo, hay una frase que mucha gente no entiende, ¿no? Que dice: los tímidos no son generosos. Y claro, enseguida la gente dice: pero bueno, a ver, yo conozco mucha gente tímida que es súper generosa, por supuesto. ¿Por qué escribí esa frase, no? Pues porque yo, siendo muy tímido, llegaba a este tipo de reuniones, ¿no? Escuchando a gente, y me quedaba siempre con las ganas de aportar el conocimiento que yo pudiera, o la reflexión a la que me pudiera haber llevado escuchar a ese interlocutor, a ese ponente. Y me lo guardaba, me escudaba en mi timidez. Entonces me estaba convirtiendo en un egoísta. Para mí, claro, que no quería ser un egoísta, esta frase me ayudó. Digo, no quiero ser egoísta, no estoy siendo generoso por guardármelo. Derriba el muro y di lo que tengas que decir. Porque además, una cosa muy bonita es cuando ves que realmente aportas, que realmente sumas, ¿no? Que tu comentario pues siempre es agradecido. A mí me ocurre desde este otro lado, ¿no? Cuando la gente aporta y participa, es cuando más contento me voy a casa.
Oye, pues yo voy a intentar no ser egoísta, también soy tímido. Y mira, me han llamado la atención dos frases. Una de ellas es desilusionado, porque me parece que define un montón la situación actual de este país. Alguien desilusionado es alguien traicionado por el futuro. Puede definir perfectamente lo que estamos viviendo. Y luego me ha encantado por la belleza que tiene la palabra desamor. Mira, me he fijado en las dos palabras más tristes, tal vez, de desamor. Me parece bellísimo. Por favor, ¿la puedes leer? Mi ilusión era solo un arco iris reflejado en una pompa de jabón a punto de estallar. Dentro solo estaba el vacío. Gracias. A la hora de, a la hora de escribir, yo escribo relatos, escribo novela. Me gusta fijarme en algo concreto, en algo tangible, algo que podamos todos identificar. Cuando alguien trata de hablar del amor de forma abstracta, a mí me llega mucho menos. A mí me llega si me alude a algo reconocible. Yo pensé en una pompa de jabón, la identifiqué con el desamor de esa manera, y por ejemplo ahora cada vez que veo una pompa de jabón no puedo evitar pensar en el desamor, es cierto, ¿no? Entonces hay una... Sí, cuando comunicas a través de los sentidos, la vista, el tacto, vamos, a través de algún objeto es más efectivo. A mí me llega más, y es lo que yo también trato de hacer a la hora de escribir. Oye, también a mí me gusta esta de memoria, porque vale. me acuerdo de esas personas que van perdiendo poco a poco su identidad, sí. Como hoy son las demencias seniles, ¿no? Sí. O el Alzheimer. La memoria es la que hace durar el tiempo, y es verdad. Sin sí. Memoria no tendría lugar, no tendría contenido el aprendizaje. Si me preguntaran cuál es la palabra más importante para mí del libro, es precisamente esa, la memoria. Porque yo tengo fe en el futuro, si no, sería para pegarse un tiro. O sea, hace falta, yo necesito la fe, yo necesito la esperanza para sobrevivir, y entonces para eso es necesaria imprescindible la memoria. Es necesario para mirar hacia adelante, mirar primero hacia atrás. Y así de claro, aunque haya gente que no quiera verlo así, ¿no? Pero no hay otra. Entonces sí, para mí es la más importante. Voy a leer las otras dos frases que están incluidas en la palabra memoria, que no las tenéis. La primera dice: me limité a recordarte lo que ya sabías. Hay veces que necesitamos que nos recuerden cosas de las que no somos conscientes. Y luego otra que dice: saber es recordar y por extensión amar también. El recuerdo, la memoria, para mí está muy relacionada con el saber o sabiduría. Creo que fue Ortega y Gasset quien dijo que todo tigre es el primer tigre. Todo tigre cuando nace pues no tiene una biblioteca a la que acudir, no tiene un pasado al que acudir o que recordar. Entonces tiene mucho más difícil evolucionar. En cambio nosotros tenemos las bibliotecas, los libros, la palabra escrita, y es la que puede realmente hacer que vayamos hacia adelante, ¿no? Me gustaría que te extendieran un poquito sobre esta frase que me parece muy, muy especial. Hablas de la razón. La razón es un producto de la sinrazón asustada de sí misma. Sí, yo parto del caos, parto del absoluto caos, ¿no? Y entonces, claro, tiendo inevitablemente al orden para no caer a peso en el abismo, ¿no? Entonces sí, el propio diccionario es un intento de ordenar el desorden. Estas frases surgieron de forma desordenada, y en cambio yo me empeñé en ordenarlas y asignarlas a una palabra y ponerlas de la A a la Z, ¿no? Otro intento de buscar esa red a la que asirme, ¿no? Entonces, sí, yo estoy muy invadido por la emoción, y eso a veces genera una sensación de inseguridad, y esas agarraderas que para mí son importantes, pues me las creo a través muchas veces de la palabra, de las reflexiones, de los diccionarios. Es así.
Sí. ¿Qué haces cuando estás enfadado? Porque yo creo que es que aún no imagino verte aquí en esa situación. Hombre, a mí me gusta. Es un optimista compulsivo. Tendrá sus ratos. Sí, sí, Todo el mundo, ¿no? tengo mis ratos, además que tiene que salir. O sea, lo que no puede ser, ¿no? Es el... Es que no te imagino en otra expresión, querido, la verdad. Pues no, yo agradezco mucho cuando la sonrisa, ¿no? La cara amable, la cara agradable. Hay otra palabra, es que, por cierto, me viene muy bien lo que has comentado. Yo no tengo las frases. Por favor, la palabra frialdad, tenéis una Se serie de admira la frases. frialdad hasta el punto de llamarla elegancia. Sí, sí. Es que yo esa Sí. la encuentro tan gráfica que Sí. cuando la he leído he visto a Isabel Presley. Sí, Que no se ríe por sí, cosas. sí. Como ella, señoras maravillosas que no, No, no se mueven. en esa selección de frases veréis que hay nada más y nada menos que 4 de 20 dedicadas a la frialdad. ¿Por qué? Porque es algo que me aterra, ¿no? Que en este mundo de hoy, pues de repente nos sorprenda una persona que se emociona, que ríe, o que llora, o que se admira la frialdad. Alguien capaz de comer y ver el telediario y al mismo tiempo, pues bueno, hablar de crímenes, de bancarrota, y sin que se le caiga el monóculo del ojo, ¿no? Como pongo ahí en una de las frases. Y una frase, la sonrisa es el idioma universal. Sí. Y es un valioso tesoro. Sí. Porque, no sé, Hay parece que una- transmiten, ¿no? Alegría. El autor de la ciudad, para mí, por ejemplo, un referente en cuanto a comportamiento es el autor de La ciudad de la alegría. Ese autor francés, la verdad es que transmite directamente de corazón a corazón. Es el tipo de comunicación que me gusta. Es muy positivo. Ricardo, yo te felicito de antemano y estoy seguro que voy a leer 40 veces. Porque si el anterior, que era mucho más técnico, lo he leído en conjunto 2 veces y en algunas partes hasta 3 y 4 veces, esto estoy seguro que lo voy a leer mucho más. Pero fíjate que a medida que piensas, lo de frases en el muro tiene el muro de Facebook, que hoy ya no podemos vivir sin él, el muro de las calles, pero hay otro muro mucho más íntimo, que es el muro de nuestra propia mente, donde tus frases estoy seguro que nos van a hacer muchos agujeros en el muro y nos van a permitir ver más luz. Y hay 2 cosas que me han encantado que hemos hablado antes, y es, por un lado, que no has cambiado las frases de tu adolescencia, lo cual le da un valor enorme, y que además has incluido, como ya has dicho, frases políticamente incorrectas. O sea, yo creo que este libro es un regalazo que nos haces a todos tus seguidores. Muchas gracias. José, ¿te iba a decir? Sí, no, yo le quería decir que estoy viendo aquí algunas definiciones, por ejemplo, en la de miedo. El miedo es el fango que me impide saltar. No se puede saltar en el fango. Y es que te tienes y dices, bueno, es que realmente es así. Es que, sí, efectivamente. Y esa otra, la de valorarse. Habla bien de ti porque eres el primero en escucharte y en muchos casos el único. Sí, y otra cosa que... Yo siempre lo hago. Un poco te entienden. Otra cosa que he mencionado con vosotros antes de entrar, y que, bueno, es posible que si leáis las frases que me conozcáis, pues os sorprendan, es que aunque todas han salido de mí, hay muchas que han salido de mis personajes imaginarios. Yo sé que suena hasta raro, no estoy loco, o quizá un poco, pero yo tengo una serie de personajes en la cabeza, ¿no? Diferentes a mí, algunos más agresivos, otros más dulzones, en fin. Y tienen sus propias voces y han salido de ellos pues frases que, bueno, insisto, con las que guardo cierta distancia, lo reconozco, pero he querido plasmarlas porque tienen su valor, ¿no? Y tienen su importancia, por lo menos para mí. Antes ha quedado un tema pendiente, cuando has hablado de la intuición. Tengo que reconocer que no es una idea mía, es una idea de Nietzsche. Yo cuando... A ver, la filosofía es un palabra, ¿no?, que siempre se relaciona con señores muy serios, muy mayores y como algo casi del pasado, ¿no? Pero la filosofía
en realidad no es así, está en la calle, está en las redes sociales, está en los bares, todo el mundo tiene su opinión y eso ya es filosofar, ¿no? Yo cuando escribí este libro, reconozco que no sabía muy bien lo que había hecho, entonces me acordé de la figura del aforismo, esta figura clásica de la filosofía, y decidí acudir a una conferencia de una profesora de filosofía de la Universidad de Valencia. Me conté lo que había hecho y entonces ella me regaló un libro de Nietzsche llamado Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Y fue de ahí de donde saqué la palabra intuición, porque Nietzsche, bueno, con este lenguaje, aunque Nietzsche fue antes poeta que filósofo, y se nota, ¿no? Pero bueno, dice lo siguiente, es una cita que está incluida en el libro. Dice, ese ingente entramado de los conceptos al que se aferra el hombre indigente, logrando así sobrevivir. Bueno, esto quizás sería, por ejemplo, el diccionario convencional, ¿no? O las normas convencionales, las reglas convencionales. Es para el intelecto emancipado un mero andamiaje y juguete para sus más atrevidas acrobacias. Y al destrozarlo, entremezclarlo y volverlo a componer irónicamente, juntando las cosas más heterogéneas y separando lo más afín, pone en evidencia que no tiene necesidad de esos expedientes de la indigencia y no es guiado por conceptos, sino por intuiciones, ¿no? Entonces, claro, automáticamente cogí la palabra intuición. Me apropié de ella. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, podríamos entonces sí, yo, bueno. Pues sí, si nadie quiere, que tengo una preguntas, pues. Sí, yo tengo la palabra límites. El único modo de encontrar los límites reales es transgredir los autoimpuestos. Claro. Sí, ¿no? Nos ponemos a veces límites que no son los reales. Para encontrar los reales tenemos que saltarnos y ver hasta dónde llegamos. Entonces veremos cuáles son nuestros límites. Y tú, perdona, transgredirte los tuyos, ¿no? A dejar de ser tímido, a intentar hablar, a intentar expresar, ¿no? Sí, claro, siempre he tratado de superarme, ¿no? Y yo iba por ahí, no te lo quería soltar abiertamente. Sí, no, esta es una frase totalmente terapéutica, digamos, de las que hablaba antes, ¿no? O sea, y tiene mucho que ver con la paternidad. O sea, normalmente los primeros límites te los ponen los padres, porque, bueno, de hecho son unos límites bastante estrechos, porque muchas veces son sobreprotectores. Y bueno, pues están los chavales que enseguida los transgreden, y están los chavales muy respetuosos, como era yo, que los siguen a tus puntillas, ¿no? Hasta que llega un momento que te das cuenta que no te valen, ¿no? Que tienes que ir más allá. Pareja. La nuestra fue una relación en la que me sumergí para ir abriendo conchas y regalarte perlas. Pero me faltó una cosa, elaborar el hilo que debía unir las perlas. Sí, bueno, se entiende, ¿no? Soledad. En la soledad es donde aparecen los demonios de cada uno. Y yo me pregunto, ¿qué haces tú cuando aparecen tus demonios? ¿Los invitas a café para sonsacarles y después escribir sobre ellos? No, hay que saber convivir con ellos. O sea, yo, bueno, soy hijo único, madre trabajadora, quiero decir, he pasado mucho tiempo solo, me han aparecido un montón de demonios, todavía los tengo, son, bueno, principalmente del pasado, y no se pueden, hay gente que dice, no, échalos, pero no, vamos, a mí me resulta imposible, hay que aprender a convivir con ellos, aceptarlos y llevarte lo mejor posible, y incluso algunas veces te echan una mano, sobre todo de forma creativa, a la hora de escribir. Proyecto. Sin un proyecto de vida, sin unos objetivos, vas como en un tren que no parara en las estaciones, como en un tren que diera vueltas sin destino. Yo sé que este no es tu caso, que tú no eres un tren sin destino, porque tu proyecto tiene y uno muy inmediato, ¿no? ¿Cómo va esa novela? Pues sí, es curioso porque el primer proyecto mío era una novela. A raíz de ese proyecto pues empecé a investigar el lenguaje, que de ahí salió el libro Palabras Literarias, que también lo he traído porque me lo pidió María.
salió el libro de frases en el muro, pues precisamente porque muchas voces de esos personajes que están incluidos en la novela pues hablaron. Está el libro Relatos, porque claro, palabras, frases, el siguiente tiene que ser relatos. Y que está por publicar, aunque también está ya escrito, una antología de literatura hispanoamericana. Quiero decir, para escribir hay que leer mucho, está claro. Entonces, digamos que ese proyecto importante, original, pues es el que no está acabado, cuando otros proyectos a los que ha dado lugar ya lo están, ¿no? Es curioso. Y sí, sigo en ello, está avanzando afortunadamente y espero durante este año o el que viene pues acabarlo. Vida. Procura que tu vida sea un collar sin cuentas pendientes. Tranquilo, que no te voy a preguntar ni con quién ni con qué tienes tus cuentas pendientes. Pero sí te digo que a partir de ahora tienes una cuenta pendiente con nosotros, con el Ateneo, y tienes que volver aquí el próximo año con un nuevo libro, claro.